Hola, soy Gabriela. Hoy estamos aquí para seguir este tutorial en el cual les enseñaré a construir una casa particular. La casa particular es lo que permitirá a Cuba de reinsertarse y lanzarse en el panorama mundial y en convertirse en un verdadero país capitalista. ¿A partir de qué? A partir de este simple ladrillito. El simple ladrillo permitirá a Cuba de reubicarse en el mapa mundial. Y por supuesto la América, pero también China, Brasil, India, Singapur. Potencias capitalistas más recientes, más jóvenes, que están haciendo negocios con todo el resto del mundo que fue siempre históricamente capitalista. Pensemos a China, que producen los electrodomésticos, los vestidos, los autos que se consumen en Occidente, y todos los países de Occidente quieren hacer negocios con ellos. Porque estos son los ejemplos de potencias capitalistas que están reconstruyendo, gracias a los negocios desarrollados con todo el mundo, sus propias ciudades ideales. Este discurso histórico de Obama es el que finalmente sanciona este camino aperto de Fidel Castro tantos años atrás y que define la entrada de Cuba en el capitalismo. Llegados a este punto, para que Cuba entre definitivamente al primer mundo, tenemos que pasar a la construcción de la casa particular. En 1997, Fidel Castro autoriza a las familias cubanas a alquilar una o más habitaciones de su casa a extranjeros, convirtiéndolos en este modo en los primeros microempresarios de Cuba. Gracias a esta apertura de Obama, el gesto de Fidel Castro de 1997 define finalmente la entrada de Cuba al capitalismo. Entonces ahora les explicaré paso a paso cómo se construye una casa particular. Les pido que me sigan con atención porque técnicamente es muy importante. Entonces ahora pasaremos a la construcción de nuestra casa particular. Después de haber elegido el terreno y haber definido el proyecto, tenemos pocos módulos esenciales que nos servirán para la estructura definitiva. Después, obviamente, cada familia decidirá los detalles a su gusto. El primer módulo, el módulo de base, es este y es estrictamente blanco. Puede ser también un poco más grande, dependiendo para qué será utilizado, pero es el módulo base porque es el que nos permitirá de construir los muros exteriores y las divisiones internas. Luego tenemos los módulos que nos permiten construir el jardín, que son estos. El jardín es muy importante porque será el momento de esparcimiento y el lugar donde jugarán nuestros hijos. Finalmente tenemos el módulo pequeño que nos permite construir el techo, y el techo luego se repetirá a lo largo de toda la extensión de la casa, y luego hay un módulo que cerrará el lugar de cruce. Tenemos también un pequeño módulo para las aberturas, o sea, las ventanas, y otro para los banquillos exteriores y los juegos de los niños. Ahora les voy a mostrar la maqueta en la cual pueden ver todos los módulos que les expliqué anteriormente. Aquí tenemos la parte del jardín con la extensión para juegos y esparcimiento, los módulos que nos permiten de construir los muros y el techo. Este breve tutorial les permitirá construir su casa particular. Antes de terminar, quiero darles dos indicaciones muy importantes. Una es que los ladrillos utilizados tienen que ser estrictamente blancos y que también el interior tiene que ser estrictamente blanco, porque cualquier rastro local remitente a la tradición local debe ser eliminado. Esto es lo que permitirá situar a la casa particular dentro de un estilo internacional. Llegados a este punto, los saludo y nuestro tutorial termina aquí. Les sugiero de seguirnos en YouTube para una segunda parte. Una vez que todos tengan su casa particular, es importante también trabajar sobre los modos de comportarse y de hablar, en modo de eliminar cualquier rastro de localidad y de entrar definitivamente en un estilo internacional. Gracias por su atención y a la próxima.